Los contagios por coronavirus que causan la enfermedad COVID-19 están aumentando y es algo que se esperaba. Y junto con ello, también la preocupación empieza a subir entre los equipos que trabajan en las unidades de cuidados intensivos. El doctor Alejandro Brun, anestesiólogo, médico intensivista con un doctorado en ciencias médicas, profesor y actualmente jefe del Departamento de Medicina Intensiva de la Universidad Católica, trabaja en el hospital clínico de esa universidad y también en la clínica San Carlos de Apoquindo. Y está en la lucha por sacar adelante a los pacientes enfermos. Doctor Brun, muchas gracias por estar en Pura Ciencia hoy. Y usted que está en la primera línea, en 2 hospitales, ¿qué tan estresada está la situación? Bueno, yo diferenciaría porque hay distintas realidades. Obviamente la realidad del país, hasta aquí se había mantenido bastante controlada la situación, al menos en lo que se refiere a cuidados intensivos. Habían algunas regiones y zonas de Santiago que estaban con más presión de camas críticas, pero la situación global era bastante tranquilizadora, teníamos todavía hasta hace muy poco muchos ventiladores y camas disponibles. Y obviamente con lo que ha pasado en los últimos 3-4 días, el quiebre de casos, ha habido un aumento por la preocupación y eso se ha acompañado por un aumento del número de pacientes ventilados en los últimos 3 días. Eso lo está registrando la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva. Todavía no se ha visto reflejado en las estadísticas del Ministerio de Salud, pero creo que ya hoy día o mañana se va a ver reflejado. Y por lo tanto, lo que prevemos, ¿cierto?, es que en los próximos días y en la próxima semana vamos a tener un aumento importante de casos. No veo todavía que necesariamente eso vaya a significar colapso, pero sí probablemente va a empezar a estresar el sistema. Vamos a empezar a tener que derivar pacientes desde el sector público hacia algunas instituciones privadas, cosa que hasta ahora prácticamente no ha habido que hacer en la región metropolitana. Y por lo tanto es una pregunta que tiene varias respuestas posibles. Nuestra situación particular en los centros que yo trabajo, el Hospital Clínico de la Universidad Católica, la Clínica San Carlos de Apoquindo, hasta aquí ha sido una situación, no diría que relajada, porque obviamente estamos bien preocupados por este flujo de pacientes, pero todavía un flujo moderado, mucho menos que el volumen para el cual nos habíamos preparado, todavía con un margen de respuesta bien importante. Pero a la vez, en nuestra misma región metropolitana, tenemos que algunos servicios de salud y algunos hospitales sí están estresados hace ya unas 2-3 semanas, con una importante presión de camas, con un gran número de pacientes, con el personal teniendo que hacer un aumento de la frecuencia de turnos, teniendo que ampliar la capacidad de cuidado intensivo, y hoy en día se está haciendo cuidados intensivos en unidades donde antes no se hacía, y también incorporando personal que no necesariamente tenía esa experiencia. Así que es una pregunta que tiene varias respuestas posibles, pero en términos globales yo diría que vamos a ver un aumento de la atención en los próximos días. Doctor, ¿qué es lo primero que hacen cuando llega a la unidad de cuidado intensivo un paciente diagnosticado con COVID-19? ¿Nos puede contar un poco lo que ocurre ahí? A ver, bueno, los pacientes pueden ingresar con distintas presentaciones a la unidad de cuidado intensivo, ¿ya? En general, eso también tiene que ver con el contexto. En un hospital público que tiene muchos pacientes COVID hoy en día, en cuidado intensivo, probablemente todos los pacientes que ingresan en una condición de gravedad importante y ya requieren ventilación mecánica o están muy próximos a requerirla. Uh-huh. Y ahí, obviamente, las medidas que uno toma son mucho más urgentes, mucho más rápidas, la situación es más inestable, por así decirlo. Mientras que cuando uno todavía está con más margen de cama, normalmente se ingresan los pacientes más precozmente, cuando todavía no están en una situación tan crítica, sino que es para vigilarlos por la posibilidad de que se deterioren. Así que depende un poco del escenario, pero lo que hacemos para cualquier paciente es primero, obviamente, aplicar un estricto protocolo de aislamiento, con el cual ya los pacientes debieran venir desde la urgencia o desde el servicio desde donde se están derivando sus pacientes, y eso aplica ya para el traslado del el paciente viene con una mascarilla, el personal que lo trae viene con equipo de protección personal, y eso se refuerza aún más cuando el paciente llega a la unidad de cuidado intensivo con nuestro personal, de manera que eso se mantiene ese aislamiento estricto, el paciente se pasa a la cama, ¿cierto? Y lo primero que se hace es monitorizar al paciente, en principio con cosas no invasivas, chequeamos su presión arterial, su frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cómo está oxigenando el paciente. Y bueno, si la situación del paciente está estable en ese momento y no requiere una acción urgente, es decir, el paciente no está ahogado en ese momento y tiene una cantidad de oxígeno suficiente en la sangre, que son en general las situaciones de mayor emergencia ahora, entonces lo que hacemos es conversar con el paciente, obviamente con protección personal, preguntándole por sus antecedentes, indagando un poco más en la historia clínica del paciente.
se le examina al paciente, se Usted, revisan luego. usted, doctor, ahí, perdón, usted ahí le preguntan al paciente si acepta en un momento de gravedad que lo intuben, que lo lleven a una ventilación mecánica, o esa no es una conversación que usted tiene en ese momento con el paciente. Depende de las circunstancias. Si es una situación en que eso no es evidente, es una persona de edad o que tiene enfermedades importantes, en general sí se plantea. Si la persona está lúcida y tranquila, se plantea con la misma paciente, ¿cierto? Si la paciente no está tan lúcida o no está lo suficientemente tranquila y cooperadora como para poder tener esa conversación, uno lo discute con la familia, a distancia, en este caso porque la familia no está. Así que es una pregunta que sí la hacemos precozmente, a veces incluso antes de que el paciente llegue a cuidado intensivo en la urgencia, cuando se trata de personas de edad avanzada o que tienen enfermedades crónicas importantes. Y es una conversación que es difícil a veces de tener, sobre todo en una situación de estrés, pero que es fundamental enfrentar. Así que dentro de las acciones que podemos tomar en esa etapa inicial, sí aparece esa. Normalmente no es al tiro en la primera conversación, pero sí en las primeras horas ya lo planteamos y tratamos de clarificar si va a haber algún límite en la terapia del paciente o si la posibilidad de conectar la ventilación mecánica está o no está. Digamos. Eso es lo más importante de Claro. definir. ¿Sí? Este virus, doctor, ¿es un virus respiratorio? Me refiero a que tiene un comportamiento propio de un virus respiratorio, o ustedes están viendo otra cosa. Yo diría que no, es fundamentalmente respiratorio. ¿Ya? Eso es lo que más vemos nosotros. Es un virus que tiene el potencial de causar neumonía en las formas más graves, y esos son los pacientes que llegan en general a cuidado intensivo, pero esa neumonía se produce en una minoría de los infectados. Y si vemos el total del universo de los pacientes, ¿cierto? Tenemos que la mayoría son asintomáticos aparentemente, eso está mostrando los estudios epidemiológicos, que luego tenemos un gran universo de pacientes que tienen una sintomatología leve, podríamos decir, como un resfrío hasta una gripe, ¿de acuerdo? Pero respiratorio en general, y luego los pacientes que hacen neumonía. Tenemos un subgrupo de pacientes que hace una sintomatología distinta, no respiratoria, ya sea en la presentación inicial o como síntoma único. Algunos pacientes que hacen diarrea, por ejemplo, ¿cierto? Con o sin fiebre, o algunas manifestaciones menos frecuentes, pero yo diría que el 90% parten y siguen como un cuadro fundamentalmente respiratorio. ¿Y por qué este virus ataca a otras partes del cuerpo? ¿Cuál es el factor que hace que este virus vaya infectando otros órganos del organismo? Bueno, en principio decir que no es algo solo de este virus. Si cualquier germen tiene un potencial de infectar varios órganos, ¿cierto? Varios sistemas, o de transformarse en una infección sistémica, cuando la infección misma es muy agresiva y muy severa, o cuando el sistema inmune del paciente no es lo suficientemente fuerte para poder responder adecuadamente y contener esa infección en el sitio donde normalmente comenzó. Y por lo tanto se transforma esto en una infección diseminada, o bien la respuesta del organismo muchas veces es tan intensa, la respuesta inmunológica, ¿cierto?, que se genera, que eso puede comprometer a otros órganos. No es Cuando usted directamente... dice, perdón, cuando usted dice la respuesta es tan intensa, o sea, como que el organismo sobre reacciona en la defensa, ¿eso significa? Claro, en principio este es un virus para el cual no tenemos defensa nosotros nativa, así que normalmente esa respuesta específica y efectiva inmune no se produce en la primera semana, pero sí hay una respuesta inespecífica al organismo. Si es que el virus está produciendo daño, por ejemplo, sobre el pulmón o sobre las mucosas, el organismo sí responde al daño, ¿okay? No está respondiendo al virus, atacando al virus, pero sí trata de reparar el daño, de contener el daño, y eso lo hace con una respuesta inflamatoria. Y esa inflamación normalmente se sale de los pulmones cuando es muy intensa y compromete a todo el organismo. Por lo tanto, un paciente puede pasar a estar inestable con un compromiso sistémico, ¿cierto? Como una forma de sobrerespuesta, podríamos decir. Es difícil saber si es una sobrerespuesta porque no tenemos el contrafactual, que sería que el paciente no hiciera esa respuesta y la infección siguiera su curso sin contención. Además de enfermedades preexistentes, ¿le parece que hay condiciones genéticas que estén influyendo en cómo afecta este virus a unos y a otros? Sí, eso es bien evidente, digamos, y bueno, eso es consustancial a cualquier enfermedad en general y sobre todo a cualquier enfermedad infecciosa. Una enfermedad infecciosa, su manifestación clínica es el resultado, por un lado, del germen, ¿cierto? Pero por otro lado, fundamental del huésped, es decir, de nosotros mismos. Y de los factores del huésped que pueden influir en la enfermedad son muchos de los que se han comentado. La edad, ¿cierto? Las enfermedades crónicas, el tener una menor reserva funcional, algunas terapias farmacológicas, sobre todo las terapias inmunosupresoras que bajan las defensas,
pero también, ¿cierto?, hay un componente genético en general que es muy importante. Cuando uno equilibra incluso y ve, ¿cierto?, pacientes que tienen las mismas condiciones, la misma edad, son hipertensos, tienen el mismo nivel de obesidad, hay algunos que hacen una forma mucho más grave que otra, y lo que no tenemos todavía datos directos para COVID, pero lo que se sabe en general de cualquier enfermedad infecciosa es que hay una cierta susceptibilidad genética. De hecho, ya se han descrito algunos casos, tenemos algún caso por ahí en Chile de dos hermanos que hicieron una forma muy, muy grave, ¿de acuerdo? Pero todavía no hay datos suficientes como para sostener, por ejemplo, si ciertos grupos raciales, ¿cierto? O ciertas familias tienen una mayor predisposición, pero de seguro que lo va a haber, digamos, porque eso es consustancial a todas las enfermedades. La genética es fundamental, ¿cierto? Y es uno de los elementos que determina cómo respondemos a distintas situaciones y que nos hace distintos el uno al otro. Doctor Brun, en su experiencia, ¿cómo avanza el virus una vez que contagia las vías respiratorias altas? Se lo pregunto porque se supone que va hacia el pulmón, que es el órgano principal que afecta, pero ¿ha visto en su experiencia, en los casos que a usted le ha tocado en el Hospital Clínico de la Católica o en la Clínica San Carlos de Apoquindo, que el virus afecte primero a otros órganos? Sí, hemos tenido pacientes que en la etapa inicial han hecho síntomas no respiratorios, por ejemplo, diarrea, como te comentaba antes, ¿cierto? O simplemente algunos síntomas muy inespecíficos como esta pérdida de gusto o del olfato. Uh-huh. Pero eso normalmente tiene que ver con la presentación inicial, es decir, la mayoría de los cuadros graves de neumonía no parte como una neumonía, sino que los pacientes hacen síntomas, ¿cierto?, 5 a 7 días antes de hacer esa neumonía. Y esos síntomas, la gran mayoría de ellos son respiratorios, pero hay un pequeño grupo de pacientes que hicieron previamente síntomas no respiratorios y que después parten con la neumonía. Pero ya cuando el paciente se presenta en forma grave, la gran mayoría de ellos lo que tiene son síntomas respiratorios predominantemente. Es decir, cuando parte el cuadro y el paciente requiere ingresar a una unidad de cuidado intensivo, no es que lo haga por una deshidratación, por diarrea, no. Todos ellos lo hacen por una insuficiencia respiratoria. Y la gran mayoría de ellos es el problema predominante y exclusivo. Todavía no tienen ni un problema renal, ni un problema cardiovascular, están lúcidos en general la mayoría de ellos, por lo tanto es una falla monoorgánica pulmonar en general, y eso es lo que determina la gravedad del cuadro. Doctor, ¿y qué pasa una vez que se recupera ese paciente? ¿Qué tipo de secuelas quedan en el pulmón? ¿Quedan algún tipo de secuela o en otro órgano? ¿O se recuperan 100%? Bueno, todavía es un poco temprano para poder tener datos confiables a ese respecto. Todavía el seguimiento de los pacientes que tienen más seguimiento en el mundo, ¿cierto?, que son los pacientes infectados en China, es de solo un par de meses, y por lo tanto todavía es insuficiente para poder definir secuelas, y además no hay reportes muy confiables de ese seguimiento, en parte por el tema del aislamiento. Es difícil hacer estudios de seguimiento en todo este contexto de crisis, es difícil levantar evidencia científica dura y de buena calidad, y por lo tanto todavía no tenemos datos confiables. Pero los pacientes que hemos visto nosotros acá, por lo menos, se han recuperado de manera similar a otras neumonías graves que han estado conectadas a ventilación mecánica. Es decir, me parece que la recuperación y la lentitud de esa recuperación, la debilidad muscular con que quedan, las alteraciones conductuales en los primeros días, que después se va recuperando, es similar a lo que vemos en otras neumonías graves, como por ejemplo una influenza grave, ¿de acuerdo? Yo diría que el paciente que ha estado 2 semanas ventilado por COVID se parece bastante al paciente que ha estado 2 semanas ventilado por una influenza una vez que sale, pero todavía nos falta seguimiento un poco más alejado para poder definir, porque sabemos que para la influenza y la gran mayoría de las neumonias, los pacientes van a recuperar su función pulmonar casi completamente a los 3 meses, pero van a recuperar su peso y sus condiciones generales y poder volver a la actividad que hacían previamente alrededor de un año después, entre 6 meses y un año, los que sobreviven y la gente más joven. La gente más debilitada y más añosa, muchos no vuelven nunca a su tren de vida previo. Eso ya lo sabemos para los pacientes que están ventilados por una neumonía grave, y muy probablemente para COVID va a ser al menos con ese nivel de severidad el impacto, pero pudiera ser incluso mayor. Hay algunas descripciones de que los pacientes podrían quedar con algunas deficiencias cognitivas, neurológicas, bastante sutiles, pero todavía faltan... ¿De qué tipo, por ejemplo? Son descripciones bastante vagas, así que no tenemos algunas alteraciones de memoria, algunas alteraciones de concentración, pero todavía no tenemos estudios científicos de buena calidad y con un número suficiente de pacientes. Cuando uno tiene... ¿Y eso por qué ocurre, doctor? ¿Eso por qué ocurre? Ocurre porque durante la ventilación no se ventila completamente el pulmón, hay partes del cerebro que no se oxigenan bien, porque hemos visto también gente, por ejemplo, que ha tenido que aprender a caminar de nuevo.
Bueno, los pacientes, un paciente crítico grave de cualquier tipo, antes y después de coronavirus, que está un mes en el ventilador mecánico y que le cuesta salir del ventilador mecánico y está 2 meses en cuidado intensivo y que ha estado con dosis muy altas de sedantes, desconectado de su entorno, un paciente que le va a costar recuperarse, le va a costar caminar, le va a costar levantarse, le va a costar volver a retomar sus actividades de la vida diaria. Y en ese sentido el coronavirus no es tan distinto, ¿cierto?, a otras condiciones graves que llevan a que un paciente esté semanas en cuidado intensivo y en un ventilador mecánico. Ahora, aparte de eso, que es una situación, ¿cierto?, permanente de una condición grave, hay algunas descripciones con imágenes, con resonancia nuclear magnética, que muestran que algunos pacientes quedarían con algunas alteraciones estructurales y algunos test cualitativos que se le han hecho a algunos pacientes, pero no con un buen estudio científico, ¿cierto?, que mostrarían que tienen algunas alteraciones conductuales discretas, pero todavía no sabemos si eso representa un porcentaje importante de pacientes y tampoco sabemos si es que es distinto también a lo que hemos visto ya para influenza y otras neumonías graves. Hasta aquí, nuestra impresión, ¿cierto?, es que en términos proporcionales, desde el punto de vista de relevancia, no es muy distinto el curso futuro al curso de otras neumonías graves. Doctor, sabemos que no hay tratamientos para el COVID-19, pero hay algunas cosas que se están aplicando, antivirales, antiparasitarios. ¿Ustedes están usando algo? En las primeras semanas partimos incorporando algunos de esos fármacos en nuestros protocolos, pero los hemos ido sacando progresivamente. En parte cuando los incorporamos tenían poca evidencia y han pasado algunas semanas y yo diría que la evidencia para la mayoría de esos tratamientos se ha mantenido muy débil o incluso ha empeorado. Vimos varios efectos colaterales de su uso, algunas arritmias y otros problemas, y por lo tanto nos parece que en ese escenario la relación entre potencial riesgo y beneficio es desfavorable y por eso hemos preferido no utilizarlos en general. Cada vez parece menos convincente la evidencia que apoya su uso y es más claro el hecho de que mientras más fármacos agreguemos vamos a tener más efectos colaterales. Eso por una parte, y segundo, porque los resultados que estamos teniendo en Chile, al menos, de los pacientes que están en cuidados críticos conectados a ventilación mecánica en términos de sobrevida, son muy buenos, son muy superiores a los reportados en China y en Italia. Hasta aquí estamos teniendo una sobrevida por encima del 80%, y eso sin utilizar en la gran mayoría de los lugares ningún fármaco en particular, o independiente de que se use o no se use el fármaco. Y por lo tanto, en ese escenario donde lo más probable es que la mayoría de los pacientes que conectamos a ventilación mecánica van a salir adelante, haciendo bien lo básico, unos buenos cuidados intensivos, con un buen personal, en forma oportuna, ¿cierto? Pensamos que eso le da muy buenas chances al paciente y que arriesgarnos a que el paciente después tenga una arritmia o una complicación por agregar un tratamiento del cual tenemos muy poca evidencia, ¿cierto? Y donde el paciente lo más probable es que va a salir adelante igual, pareciera ser, ¿cierto?, poco prudente y por lo tanto cada vez estamos reservando estos tratamientos farmacológicos para casos muy particulares que están evolucionando de manera muy desfavorable. Pero justamente, por otro lado, si se usan tardíamente, la posibilidad de que tengan un beneficio es aún más baja. Así que cuesta encontrar un nicho en el cual estos tengan un rol y probablemente mientras no tengamos estudios de buena calidad, con grupos controles adecuados, probablemente la recomendación cada vez más va a ir siendo de no utilizarlos, salvo que uno esté participando en alguno de estos estudios. Interesante. Por último, me gustaría saber, doctor, ¿qué pasa por su cabeza cuando ve pacientes con COVID que están graves, que están asustados y que usted no tiene un tratamiento efectivo para darles, salvo ayudarlos a que ellos mismos puedan defenderse contra este virus? Bueno, obviamente siempre produce bastante, impacta un poco el escenario en que se da este coronavirus. Yo diría, ¿en qué se diferencia de otros? Siempre estamos recibiendo pacientes graves y siempre está la incertidumbre si el paciente va a sobrevivir o no. Y muchas veces cuando son infecciones virales, hantavirus o influenza, tampoco tenemos tratamientos efectivos específicos para esa condición. Y por lo tanto siempre hay un drama humano ahí detrás, digamos, para el cual obviamente uno no está ajeno, digamos. En este caso creo que es un poco más acentuado porque no tenemos a la familia presente, no puede venir la familia y la situación de relativo aislamiento en que tenemos al paciente lo hace un poco más dramático y en ese sentido, bueno, hemos tenido una tendencia a tratar de estar un poco más cerca dentro de las medidas de protección que hay que hacer, ¿cierto? Pero tratar de asumir un poco esos roles de alguna manera para que el paciente no se sienta tan aislado.
pero desde el punto de vista de la percepción de impotencia, para nada tenemos esa sensación, porque como te contaba, los resultados en general son muy buenos. Sé que cuando estoy viendo un paciente y tengo definido que si se deteriora lo voy a conectar a ventilación mecánica, es decir, un paciente en que no he establecido ninguna limitación previa del esfuerzo terapéutico, sino que estoy disponible para ofrecerle todo el arsenal terapéutico, sé que lo más probable es que lo vamos a poder sacar adelante con las armas que tenemos. En ese sentido no nos sentimos para nada impotentes, al contrario, sentimos que vamos a poder ayudarlo, que lo vamos a poder sacar adelante. Y bueno, cuando en el curso de las cosas eso no se da, y afortunadamente han sido pocos casos, solo en la Católica, creo que solo un paciente este aquí ha fallecido de los 12 o 13 que hemos conectado a ventilación mecánica. En general, ¿cierto? En esos casos, bueno, la sensación obviamente siempre es de impotencia, angustia, y en este caso es especialmente duro porque además las familias muchas veces no pueden acompañar a las personas cuando están falleciendo, al menos físicamente, y eso lo hace más duro obviamente, pero de ninguna manera hay que sentir que estamos impotentes frente a esta situación. Mientras tengamos nuestros sistemas sanitarios funcionando, con camas de cuidado intensivo disponibles, ventiladores mecánicos disponibles, y más importante que eso, un equipo humano preparado para atender a estos pacientes, los resultados que podemos esperar son positivos. ¿Okay? Eso no quiere decir, no es un llamado a relajarse, al contrario. Esto es posible mientras podamos contener los casos. Si nos vemos desbordados, obviamente no nos va a ir mejor que Italia o que España, países que tienen sistemas sanitarios más preparados que el nuestro. Así que esta situación favorable, entre comillas, creo que es porque estamos pudiendo atender a los pacientes de forma oportuna, con cuidados intensivos óptimos. En la medida que la situación se desborda, eso ya no va a ser posible. Doctor Alejandro Brum, le agradezco muchísimo haber estado en Pura Ciencia hoy. Quiero también a través suyo agradecerle y mandarle un abrazo a todos los equipos de salud que están en la primera línea y también decir que todas aquellas reacciones adversas que han habido hacia los equipos de salud, muchas veces en algunos vecindarios, demuestran solo nuestra ignorancia y nuestra ingratitud. Así que desde acá, un fuerte abrazo y que sigan con éxito y que ojalá no se desborde el sistema sanitario con pacientes. Muchas gracias, Andrea, y reiterar un llamado de responsabilidad a toda la gente para que nos ayude con lo que tiene que ayudar, que es seguir las recomendaciones.